Bueno, les contaba. Buenas tardes, ya los estuve saludando, pero formalmente para ya comenzar a grabar y a desarrollar este segundo encuentro. Vamos a hacer un recorrido por las consignas que tiene la tarea de la cuarta semana. Les voy a mostrar ejemplos de cómo irlo trabajando a esa tarea, y cualquier cosa que ustedes necesiten, más material, o necesiten una cuestión de, porque a partir de ahora hay que empezar a hacer borradores y hay que empezar a escribir y bosquejar y hacer un primer intento, después se retrocede y se vuelve a hacer otro segundo intento para esta formulación de los resultados de aprendizaje. Entonces, si ustedes quieren, o me los van mandando por correo electrónico, adelanto, o me los van mandando por mensajería interna. Hay una interferencia en uno de los micrófonos. Sí, Héctor, Sí. ¿cómo andás? Si podés silenciar tu micrófono, mejor. Sí, perdón. Gracias. Bueno, yo voy a compartir ahora entonces esta presentación que preparé, que ya la tengo lista acá. Esperen que voy a ir cambiando de lugar algunos botoncitos que me molestan del Zoom. Me dicen si ven ahí la pantalla inicial del encuentro, ¿sí? De la presentación. Sí, perfecto, Lucía. Sí, se ve. Bárbaro, bárbaro. Vamos rápido. Fíjense, ustedes tienen acá en esta cuarta semana una tarea, ¿sí? Una tarea que yo puse como fecha de vencimiento el 17 de mayo, pero vamos a ver que a lo mejor quizás no esté del todo pulido eso, porque después a partir de lo que ustedes hagan en esta tarea, van a seguir con la guía 3, o sea, con las últimas 2 semanas que quedan, van a seguir trabajando a partir de estos resultados de aprendizaje, porque van a construir instrumentos de evaluación. Van a definir, establecer en función de estos resultados de aprendizaje, van a establecer criterios de evaluación, y con esos criterios van a construir instrumentos para evaluar el resultado de aprendizaje. Entonces, yo puse como una primera fecha para que ustedes vayan y no se les amontone a lo mejor tantas cosas, porque ahora hay que, es el hacer, acá estamos haciendo, ¿entienden? Entonces, no es mucho, pero lleva tiempo procesarlo y hacerlo conscientemente, porque es no algo que es por el hecho de entregar una actividad para este curso, sino porque después lo van a usar en su planificación, es directamente de uso en su syllabus, en su planificación. Bueno, entonces, esa es la fecha 17 de mayo. La tarea esta está dividida en 3 partes. En una primera parte, después de haber leído o transitado todo el curso hasta ahora, más que todo en esta cuarta, la guía número 2, que habla de resultados de aprendizaje. En esa guía número 2, cuando se abrió en la tercera semana, esta tarea estaba mencionada en esa guía al final. Es lo mismo que pasó en la guía 1, que al final mencionaba de un cuestionario, y recién en la otra semana, en la segunda semana de trabajo de esa guía, se plantea, bueno, acá también. Esta tarea que se basa en lo que se está trabajando en la guía 2, ustedes se les propone que trabajen a partir de resultados de aprendizaje, establecer, formular el resultado de aprendizaje. Entonces, en un primer punto, que ustedes fundamenten la aplicación de los resultados de aprendizaje
para la enseñanza de una cátedra o materia. Tradicionalmente, en una planificación, tradicionalmente, ¿qué es lo que se incluye? Se incluyó siempre en un paradigma tradicional de planificación, los objetivos, que eran los objetivos de la asignatura, lo que se proponía el docente a partir de su enseñanza lograr en los estudiantes. Era más sus propósitos. Hay diferencia minuciosa entre propósito y objetivo, pero acá estaban apuntados estos objetivos más a lo que el docente pretende lograr a partir de lo que haga en la asignatura. Que el alumno logre, por ejemplo, incorporar un lenguaje específico y una simbología específica para poder modelar problemas de acuerdo a los contenidos trabajados en la asignatura. Eso yo me lo propongo, ¿sí? Entonces, después, a diferencia de esto, eso estaba más apuntado, fíjense, más a los saberes que querían lograr a partir de la asignatura. Ahora se suman en este nuevo enfoque, además de esos objetivos que van a seguir permaneciendo en la planificación, es un apartado dentro de la planificación, van a estar los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje van a estar más vinculados, estrecha relación, son unidades menores de competencias. Son competencias más cercanas a lo que se trabaja en el aula. Y es lo que son los desempeños que se quieran lograr, los aprendizajes que se quieran lograr en los estudiantes. Esos resultados de aprendizaje, además de estar indicarme qué desempeño quiero en el alumno, indicarle al alumno cuál es el desempeño que él tiene que lograr, y a indicar con qué contenido, incluye otros dos elementos que no están muchas veces redactados en esos objetivos, el para qué y la condición. Entonces se suma a esta fundamentación que ustedes tienen que reconocer el aporte que hace la redacción de estos resultados de aprendizaje a la enseñanza de su cátedra. Ahí es el punto número uno, el punto fundamental ese, es tomar conciencia del aporte, de qué le sumaría lo que ustedes ya tienen en la cuestión de formular los objetivos, y esa mirada de directamente en el desempeño que quiero lograr, evidente, en el estudiante. Después, la segunda parte de esta actividad es la de definir los resultados de aprendizaje. Para poderlos definir, yo tengo que organizar los saberes. Acuérdense que ahora acá nosotros no vamos a hablar solamente de saberes hacer, de saber conocer, saberes, sino vamos a hablar de los otros dos saberes, saber hacer y el saber conocer, y el saber ser. Entonces, nosotros vamos a organizar esos contenidos que nosotros teníamos, tendremos que identificar cuáles son los saberes hacer y ser que queremos sumar para que logran los estudiantes, y posiblemente, o no, reorganizarlos en bloques, ¿sí? En bloques comunes donde estén vinculados esos contenidos, esos saberes, los distintos tipos de saberes, estén vinculados por
porque van a permitir aportar a alguna competencia en común, ¿sí? Bueno, esa es la segunda parte, donde dice analice cada una de las unidades temáticas del programa, en los casos que se requiere establezca la relación entre las mismas, agrupándolos, pueden armar bloques de contenidos de distintas unidades, pero que siempre estén vinculadas una con la otra. Y después, según esta agrupación, reflexionen sobre qué es lo que espera que el estudiante haga, o sea, piense, yo quiero, en todas estas unidades que yo agrupé, que están vinculadas con la modelización, yo voy a, bueno, que son la unidad de ecuación diferencial de primer orden, la unidad, yo siempre doy ejemplos de, porque concreto yo trabajo en esa asignatura, en ingeniería, unidades de la unidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, de orden superior, de sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, esas son todas unidades que yo las tenía, las tengo por separado, pero esas forman un solo bloque. Entonces, con ese único bloque, yo voy a decir, bueno, ¿qué quiero que se logre a partir de ese logro? Al finalizar el desarrollo de todo ese bloque en el estudiante. Entonces ahora viene que es la tercera parte de esta actividad, que es la de redactar los resultados de aprendizaje. Y bueno, acá ahora yo me voy a detener bien en particular en esta parte, y fíjense que hay un recuadro, una frase que está ahí en el aula que dice, recuerde que no es un proceso lineal. Probablemente volverá a redactar varias veces un mismo resultado de aprendizaje hasta que quede convencido. Hasta que usted a lo mejor se lo dé a otra persona y que colega, y que charlen si realmente es posible que uno pueda, a través de ese resultado de aprendizaje, tener evidencia de un determinado desempeño que quiero evaluar después, o que aprenda primero el estudiante y evaluarlo después, al finalizar una unidad, un bloque o toda la asignatura. Porque muchas veces los resultados de aprendizaje, uno establece resultados de aprendizaje para todo el año, que son para evaluar al final de la asignatura. Pero hay veces que cada uno de esos resultados de aprendizaje se pueden subdividir en resultados de aprendizaje. Eso se los voy a lo mejor si hacemos un encuentro cuando estemos con la guía 3, se los voy a ir. Por ahora vamos a hacer los resultados de aprendizaje que a ustedes les parece para su asignatura. Después, cada uno de ellos se pueden subdividir cuando es la hora de definir los criterios de evaluación. Entonces, ¿por qué? Y porque un resultado de aprendizaje, que es lo que yo quiero que logren los estudiantes a partir del desarrollo de una determinada unidad didáctica, a lo mejor yo lo voy a ir trabajando, enseñando, y ellos aprendiendo, con distintas etapas durante un mes, 2 meses, un trimestre. Cada etapa va a tener, o sea, va a haber cada etapa es una mediación pedagógica que yo voy a aplicar. Y para cada una de esas etapas, el alumno nosotros vamos a ir evaluándolo, y bueno, para poder ir evaluando eso que sume al resultado de aprendizaje original, voy a lo mejor necesitar desdoblarlo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, la cantidad de resultados de aprendizaje que se recomienda, no tienen que ser pocos. ¿Qué digo pocos? Y pocos serían 3, 4 quizás. Se recomienda entre 6 y 8, pueden ser 5, 8. Yo, por ejemplo, en mi asignatura tengo 5. ¿Por qué?
porque considero que, bueno, a cada uno de esos están vinculados con las unidades didácticas que yo tengo organizada la asignatura, pero después a cada uno de esos resultados, a 3, primero, los tengo desdoblado en resultados de aprendizaje parciales, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a armar una estructura, a organizar todos los contenidos que ya tienen, los pensamos como saberes ahora, y una vez que los pensamos como saberes y los vinculamos con las competencias que queremos que se vayan trabajando a lo largo del año, los vamos a ir formulando. Bueno, en esta diapositiva que planteé acá, hay unos puntos que están en la guía número 2 que a ustedes les van a servir como marco teórico de fortalecer la parte 1 de esta tarea, que fundamente la aplicación de los resultados de aprendizaje, ¿sí? El por qué suma a lo que ya veníamos haciendo. No estamos repitiendo y dándole otro nombre. No es lo mismo. No es lo mismo objetivos que resultado de aprendizaje. Entonces, esto suma a lo que hacíamos. Entonces, ¿en qué suma? En que es algo que va a estar redactado tal cual como el estudiante, como está centrado en lo que yo quiero lograr en el estudiante, va a estar redactado de una manera de que sea un alcance de el estudiante, no de lo que yo voy a lograr a partir de mi actuación en la asignatura, sino es a partir de la actuación del estudiante. Son logros que se quieren buscar. Y bueno, y van a sumar, como ya les estuve diciendo, esos resultados a esas competencias que ustedes, que primero que todo, ahora se lo voy a mostrar, lo que tenemos que definir son esas competencias, tener definidas cuáles son, nuestra asignatura, a qué competencia genérica y específica suma, aporta. Acá esta presentación se las voy a dejar, la voy a anexar como anexé la otra vez, además del video, el PowerPoint. Esta es una argumentación que otra docente de otra corte lo redactó. Tiene que ser algo sencillo, breve, corto, no es que me tengan que escribir hojas y hojas, es solamente posicionarse y analizar a ver cuáles serían el aporte que tiene lo que suma, vuelvo a repetir, en la redacción de incorporar y trabajar con resultados de aprendizaje. No solamente para ustedes, sino para para el estudiante. La parte 2, esta es la que yo les decía de que ustedes antes de empezar a redactar van a tener que organizar los contenidos de las unidades que ya tienen pautados, que vienen trabajando desde siempre y que no van a dejar de aparecer, van a estar, ¿sí? Van a seguir estando, pero van a estar a lo mejor al cruzarse con los saberes hacer y saberes ser, a lo mejor pueden estar organizados de distinta manera. ¿Está? Entonces, perdón que en vez de avanzar retrocedí. Entonces, yo por ejemplo, ustedes van a tomar su asignatura, van a especificar bien la especialidad, desde ya que en qué especialidad están, la carga horaria, y yo por ejemplo lo tengo dividido en dos bloques que están, ¿por qué les digo? ¿Por qué en 2 y no en 3? Porque los vinculé literalmente, expresamente, con los descriptores de conocimiento que aparecen en el libro rojo, ¿sí?
ustedes en el libro rojo, yo por ejemplo en el anexo 1-11, porque me busqué en ingeniería mecánica, ustedes van a buscar en la tabla, en el anexo que les corresponde a su ingeniería, y yo busqué ahí cuál era la actividad reservada que estaba establecida para el ingeniero mecánico. Hay varias, y elegí una, que es la que mínimamente considero, mínimamente porque es una materia de segundo año, ustedes tendrán de acuerdo al nivel de la materia, si son materias más específicas de la carrera, más vinculadas a los otros bloques, van a poder aportar mucho más, y a lo mejor a varias de las actividades reservadas que están especificadas ahí. Junto con esas actividades es una tabla con 3 columnas. En una está la columna de actividad reservada, en la columna central las competencias específicas que están para cada una de esas actividades reservadas, y después una tercera columna con los descriptores de conocimientos. Entonces, para mi grupo de asignaturas de las ciencias básicas, yo voy a tener que los descriptores dentro de toda la lista de los descriptores de conocimiento, tengo el cálculo diferencial integral y ecuaciones diferenciales. Entonces, organicé las unidades, los contenidos que tenía y los saberes que voy a trabajar en base a estos dos descriptores de conocimiento. Esto es toda una exploración previa que ustedes tienen que ubicarse en contexto, ¿sí? Una de las apartados que también, que no lo pedimos nosotros en la tarea, pero que está bueno el ejercicio para ir adelantando a esa planificación nueva que ustedes van a tener que, o este año o el año próximo, ya empezar es redactar la meta o descriptor de competencia. Es aquel enunciado que también me va a dar cuenta de cuáles van a ser todas las que está muy vinculado con la actividad reservada de los descriptores de conocimiento y con esas competencias que yo quiero establecer. Pero es la competencia macro que yo he definido para mi asignatura. Valorar, que acá el verbo para la meta no hay una cuestión fija, y se puede poner en infinitivo, porque también esto, acá tenemos que hacer la gran diferencia, tenemos que acentuar esa diferencia, de que siempre que yo conjugue los verbos en infinitivo, están más apuntados a lo que yo digo, a lo que yo quiero establecer a partir, más vinculado con mis objetivos a partir de... Entonces yo quiero valorar la aplicación del cálculo diferencial integral con funciones, pero vinculada a las competencias, a diferencia suma a lo que eran a los objetivos nada más. Acá tengo el para qué también, ¿sí? Entonces, valorar la importancia de la aplicación del cálculo diferencial integral con funciones real y vectorial como herramientas eficaces en la formación básica del profesional. ¿Para qué? Para la identificación, formulación, resolución y comunicación de problemas de ingeniería. Esa es la meta. La meta, lo que a partir de todo lo que se trabaje en este enfoque, a partir de que se trabaje en este enfoque por competencia, yo voy a tratar que se logre para sumar a esas competencias de egreso. Una vez que tengo hecho, bien establecido esa meta, yo voy a poder, ustedes vieron que también hay esto es lo que se llama matriz de tributación. No sé si ustedes habrán hecho el curso de introducción, pero esta es la matriz de tributación donde están las competencias genéricas, que son 10,
5 que son tecnológicas y 5 que son las de sociales, políticas y actitudinales, están más vinculadas con el saber ser, ¿sí? Y las competencias específicas, que esas competencias específicas son esas que estaban en la tabla del medio, que yo les decía que estaban vinculadas con las actividades reservadas de cada perfil de ingeniero que se quiere lograr. Entonces, estos son acuerdos que ustedes con todos los miembros de la cátedra, ¿sí? Se van a estar en cuánto es el valor, el aporte, que generalmente es 0, 1, 2 y 0 nulo, 1 bajo, 2 medio y 3 alto. ¿Está? Entonces, a partir de esa numeración, uno puede, que después todo esto, nosotros que estamos en un proceso el año pasado yo empecé a capacitar acá en mi regional para la construcción de este sílabus. Bueno, todos los docentes iban cada uno armando su materia de tributación, pero después todos los docentes que eran de la carrera de ingeniería tenían que, se establecían acuerdos, eso se pasaba al departamento de mecánica y se iban analizando los aportes de asignatura por asignatura para ver, primero, de que, cómo iba evolucionando, porque tiene que ser las competencias ir desde un primer año hasta el último año, ir evolucionando y ver también de que puede ser que yo por ejemplo, nosotros no aportamos a la segunda y tercera de las competencias genéricas, pero no necesariamente significa que otro docente de segundo año lo haga, el docente de tercero lo va a tener que hacer, o el de cuarto, pero no pueden quedar ninguna competencia sin ser trabajada a lo largo de toda la carrera, todo el proceso de estudio del estudiante. Bueno, esas son las competencias genéricas y esas las competencias específicas. Las competencias genéricas están en el documento y en el libro rojo también están. Y si no, están en este libro de Acibey, que está bárbaro. A mí me gusta mucho este libro. No recuerdo si está acá en el aula, pero si quieren lo subo. Yo lo tengo a ese libro desde un repositorio, se los puedo pasar, porque acá hay un apartado que desagrega cada competencia genérica, la desdobla. Ellos dicen desagrega, pero las desdobla, la desmenuza, va trabajando partecita por partecita, entonces va generando como otras subcompetencias para que uno pueda analizar. Cuando dice identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, ¿de qué se trata eso? ¿Qué significa? Concretamente, qué es lo que concreto se pretende que el estudiante logre? Entonces ahí están desagregadas qué es lo que significa cada una, ¿sí? Desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo también. Hay comunicarse con efectividad, están desagregadas, está muy, muy interesante. ¿Lo conocen ese libro? Sí, sí. Perfecto, de 10, de 10. Bueno, y la parte 3 de la tarea, acá hay que empezar a redactar los resultados de aprendizaje. Ustedes habrán visto que en la guía del eje 2 hay una estructura, que es la estructura que hemos adoptado y la que están adoptando todas las regionales para trabajar, ¿sí? Se sumó a la bibliografía de material de lectura otra guía de redacción de resultado de aprendizaje para que vean que hay otras formas posibles, pero que es como todo, cuando tiene que haber
un determinado consenso para todos hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces se ha adoptado en todas las regionales, en todas las facultades regionales, trabajar con esta estructura, que es la estructura de 4 elementos: un verbo, un objeto de conocimiento, una condición y una finalidad. La condición y la finalidad pueden estar en indistinto el orden, pero la estructura siempre es verbo, objeto de conocimiento, más los otros 2 elementos. ¿Está? Esto a ver, es la secuenciación de la redacción de esos, ¿sí? El verbo siempre tiene que estar conjugado en presente, ¿sí? Tiene que ser, no en infinitivo, sino tiene que estar conjugado de manera tal de que sea que nos dé señal, evidencia del desempeño, del logro del estudiante. Aplica, define, establece, no definir, ni establecer, ni aplicar. Aplica, ¿sí? Como en posesión de lo que el estudiante tiene que tomar conciencia, que él tiene que decir, a ver, yo logro cumplir con aplica, entonces él tiene que ver si él logró cumplir con, dar evidencia de que está aplicando tales saberes bajo tales condiciones y para tal finalidad. Bien específico. Entonces, el segundo elemento es el objeto conceptual, el saber conocer, el saber hacer o el saber ser. Puede ser ese objeto de conocimiento, no necesariamente ese objeto conceptual, dice acá, pero no necesariamente tiene que ser un contenido, ¿sí? Puede ser un objeto de conocimiento, ¿sí? Un objeto de conocimiento. Finalidad, para con el objetivo de o con el propósito de. La condición de saber, la condición es estableciendo bajo qué condiciones lo va a realizar. Vamos a profundizar cada uno. Objeto de conocimiento. Fíjense que ustedes no van a empezar primero por el verbo cuando quieran empezar la redacción. Lo primero que tengo que fijar, a pesar de que va a ser en segundo orden, es por el objeto de conocimiento. Primero empiezo a preguntarme, ¿qué debe mostrar, saber conocer el estudiante? ¿Qué debe mostrar, saber hacer el estudiante? ¿Qué debe mostrar, saber ser el estudiante? Entonces, en base, yo por ejemplo acá, yo tengo para mi asignatura como un listado, ¿sí?, de saberes, conocer, hacer y ser para una determinada unidad o bloque de unidad didáctica o bloque de contenidos. Que muchas veces el saber ser es común entre las unidades, pero acá específicamente están en los 3. ¿Sí? Este es un listado, ahí está el autor, que yo fui haciendo a partir de lo que él señala, Kowalski, y fui haciendo para mi asignatura cuáles vienen a ser el saber conocer los conceptos, los hechos, teorías, principios, saber hacer, procedimientos, técnicas, métodos, saber ser, valores, actitudes, normas. ¿Tá? Y lo hice en particular con mi asignatura. Entonces, ya tengo definido cuáles van a ser los objetos de conocimiento. Ahora sí voy a buscar el verbo. Entonces, ¿cómo movilizará los saberes? O sea, ese objeto de conocimiento, ¿qué es lo que va a hacer con ese objeto de conocimiento? Entonces, acá hay una
tabla muy conocida, que es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es prehistórica. La taxonomía de Bloom de 1980 y no me acuerdo si 86, 89. Vieja, muy vieja. Pero después fue retomada. Él la fue modificando, adaptando, pero ahora a partir del año 2000 varios autores la volvieron a tomar y hicieron una sacudida, como yo digo, de todos esos verbos, de ese listado de verbos que originalmente la taxonomía de Bloom proponía. Hicieron una sacudida y los ordenaron de acuerdo a cuál orden de desarrollo estaba asociado. En este caso son el plano al desarrollo cognitivo. Entonces, vinculado a ese desarrollo cognitivo, nosotros podemos hablar de saberes que yo quiero que solamente memorice, saberes que yo quiero que comprenda, que aplique, que analice, que haga síntesis o que evalúe. Entonces, de acuerdo a lo que quiero cómo los va a mover, para qué hacer qué cosa a ese objeto de conocimiento, yo tengo una posible lista de verbos para poder utilizar, que después las tendría que pasar, como hemos visto, en primera persona, ¿sí? Del singular. Entonces, esos son algunos verbos del plano cognitivo, ¿sí? Pero también hay, de acuerdo a qué materia, asignatura sea, hay algunos otros que están vinculados, verbos que están vinculados con el plano psicomotor, más vinculados, estos son más para a lo mejor vinculados para aquellas asignaturas que tienen laboratorios, ¿sí? Entonces hay niveles, desde abajo hacia arriba, el de mayor nivel de complejidad, imitación, manipulación, precisión, articulación, naturalización, y esos son los verbos que están asociados a esos niveles. Y el plano afectivo también tiene, uno puede trabajar con los saberes ser, el trabajo de equipo, la cuestión de comunicación, la cuestión de elaboración de informes. Entonces, yo puedo también, desde abajo hacia arriba, analizar cuál es el nivel con que voy a trabajar, y voy a utilizar ese verbo. Entonces voy a decir, bueno, fíjense que hay algunos verbos que están como repetidos. El practicar seguro que estaba en la columna, ve que voy para atrás, en la columna de aplicación, el practicar debe estar, ¿ven? Acá, practicar, en la columna de aplicación. Bueno, ese verbo, el practica, bueno, también puedo yo vincularlo después cuando agregue el objeto de conocimiento, ahí hago la diferencia entre si está apuntando a un saber conocer, a un saber hacer o a un saber ser. Bien, la finalidad, el para qué. Entonces, ¿para qué quiero que los alumnos aplica ecuaciones diferenciales? ¿Para qué quiero que el alumno evidencie que aplica? ¿Para qué quiero que el alumno me dé evidencia de que aplica ecuaciones diferenciales? Para la modelización de problemas de física y química, por ejemplo. O con ello, o con la finalidad, o con la meta de, ¿sí? Eso es la finalidad. Y la condición es donde me lo pone a todo lo que yo vengo enunciando, aplica ecuaciones diferenciales,
para la modelización de problemas de física y química a partir de considerar los datos del problema o las condiciones para que se pide esa modelización, ¿sí? Ahora van a ver ejemplos concretos. Bueno, ejemplos. Estos son los que están en la guía. No los voy a leer porque ya los deben haber, pero fíjense que si yo elijo cualquiera, están las 4 estructuras, aplica, verbo. Objeto conocimiento, los teoremas del análisis vectorial. Finalidad, para modelizar y resolver problemas de contexto de ciencia e ingeniería. Condición, considerando la aplicabilidad de cada teorema, analizando la tesis de cada uno y asociado a su significado. ¿Sí? Esa es la redacción de un resultado de aprendizaje. Yo tengo que lograr armar para que una de las cuestiones que tiene en los resultados de aprendizaje, nosotros se los tenemos que dar al alumno a principio de año o al principio de cuando iniciamos ese bloque, para que él sepa qué es lo que al finalizar el trabajo ese, él tiene que mostrar. Hay otros ejemplos, fíjense, acá este es otro ejemplo que yo he armado, que es para 2 carreras diferentes, una ingeniería industrial y otra ingeniería mecánica, que tienen el mismo objeto de conocimiento, ¿sí? Pero como corresponden a 2 bloques de conocimientos diferentes, estas materias que trabaja estos resultados de aprendizaje, y como están vinculados a 2 ingenierías distintas, yo tengo que vincularlo con esa meta que yo me formulo, con esa actividad reservada, con esas competencias genéricas y específicas que quiero aportar. Entonces, en uno es compara, en industrial, y en ingeniería mecánica dimensiona. Ya es muy diferente lo que se pretende con estos elementos de máquinas en una ingeniería industrial que en una ingeniería mecánica. La finalidad que se pretende en industrial es para proponer alternativas de utilización y mantenimiento. En cambio, en ingeniería mecánica es para que cumplan las funciones que demanda el diseño de los equipos mecánicos. Ya hay una especificidad mayor, ¿sí? No sé si es mayor, sino más apuntando a mecánica. Y las condiciones, ¿sí? En uno considerando procesos industriales de producción de bienes y otro aplicando el fundamento de la ciencia más específico de su ingeniería de los materiales y uso del software específico. ¿Está? Esta es las que yo tengo, por ejemplo, en análisis 2, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía solamente 5? Y los 3 resultados, esta es la meta, fíjense que yo ahí la tengo, puse valor en vez de valorar, pero es indistinto si uno quiere ponerlo en valorar, ahí no hay problema, pero sí en los resultados de aprendizaje, porque son los que van a llegar, se les va a pasar a los estudiantes y ellos van a autoevaluar y tratar de lograr esos aprendizajes. Entonces, los 3 primeros que yo hice, esos 3 resultados de aprendizaje, les digo yo la estructura de cómo yo organicé la asignatura que dicto. Los 3 primeros están muy vinculados al saber conocer, ¿sí? Que son trabajados durante todo el año. Los primeros, es como si yo lo dividiera al año en 3 etapas, ¿sí? En cada etapa es un resultado de aprendizaje. Pero transversalmente
a ese desarrollo de los 3 primeros resultados de aprendizaje, transversalmente, están los resultados de aprendizaje 4 y 5, que están más vinculados con el saber hacer y el saber ser. No significa que los otros anteriores no estaba el saber hacer, ¿sí? Pero en estos son más evidentes con algunos saberes en particular. ¿Cuál en particular? Por ejemplo, el resultado de aprendizaje 4 es más trabajando con la cuestión del trabajo en equipo y la parte de comunicación entre ellos, también para presentar los trabajos prácticos, para hacer las exposiciones orales, ¿sí? Y el último tiene que ver también con el uso y el aprovechamiento del aula virtual como un espacio, como un escenario de autogestión y autoevaluación de aprendizaje. Estos 2 resultados de aprendizaje son transversales. ¿Está? Los otros son los que están más relacionados con el desarrollo del año vinculado con los conocer, el saber conocer. Bueno, nada más. Me gustaría que si han ido tomando nota de alguna pregunta, de alguna consulta. Sí, yo tengo una consulta con respecto a las competencias. Nosotros lo que ha llegado un nuevo diseño curricular, no sé si exactamente es el nombre, pero ahí ya nos asignaron ciertas competencias. Tendríamos que usar Trabajan con esas. Lo que nos faltaría ubicarnos, digamos, como departamento, definir así los niveles, según como ahí, como ha mostrado. Ustedes, aunque sea para este trabajo, desde ya que ustedes van a trabajar con porque muchas resoluciones ministeriales y algunos diseños que han trabajado y ya ahora en abril del 2022 han aparecido, trabajan, no habla explícitamente, me parece, de la palabra competencias, ¿sí? Explícitamente no aparece la palabra, me parece, competencia. Pero bueno, nosotros están a lo mejor redactadas. Yo tengo, por ejemplo, ahora que estoy en una segunda corte de este curso que dicto de construcción del syllabus, estoy trabajando con el jefe, el director de uno de los departamentos. Entonces él me hizo un trabajo, un muy buen análisis entre un paralelo entre las actividades reservadas planteadas en este libro rojo y las actividades reservadas que se van planteando en este diseño curricular, ¿sí? Y hay una similitud muy grande, ¿me entiendes? Puede variar a lo mejor alguna palabra más, palabra menos, pero si habla de diseñar, uno habla de diseñar proyectos y otro dice diseño de proyectos. ¿Me entienden? Si uno se pone a hilvanar finito y analizar finito esa cuestión, es más de forma que no de contenido. Entonces, si ustedes lo que sí no cambia es la redacción de los resultados de aprendizaje. ¿Está? Entonces, ustedes, si ya tienen ciertos lineamientos que en la Facultad Regional San Francisco ya están trabajando, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que ustedes en el trabajo, en la tarea, me lo especifiquen a partir de dónde están arrancando. Porque yo eso lo conozco también, yo tengo todo ese otro material, ¿me entienden? Entonces, yo
encaré de esa manera de plantear las competencias genéricas y específicas, porque eso es lo que se trabaja en el marco de estos cursos de capacitación del CIED, en forma, este es el de evaluación por competencia, que tiene continuidad con lo que ya se trabajó en enseñanza, en introducción a la enseñanza por competencia, ¿me entienden? Entonces, yo sigo en esa línea, pero no significa que eso, a medida que estamos, eso que vos me estás hablando, son de ahora del 2022, abril, mayo del 2022, son ahí, calentitas, fresquitas, ¿te das cuenta? Entonces, si vos querés ir haciendo esa comparación o tomar como base eso, perfecto. Pero hay que ponerse en contexto para decir, yo voy a formular los resultados de aprendizaje y voy a partir de esto, que es lo que se trabaja en mi facultad. Y si no hay acuerdos todavía en qué tributación mi asignatura hace, si no hay acuerdo, puedo yo proponer un primer borrador. Más adelante, fuera del contexto de este curso, puede haber una reunión de departamento y ustedes pueden decir, miren, de acuerdo a lo trabajado acá en el curso, yo empecé a bosquejar, empecé a pensar esta tributación, esto que mi asignatura puede aportar. A lo mejor puede ser que lo ajuste. Yo, por ejemplo, en un primer año que empecé a estudiar esta cuestión, y me fui allá arriba, era como que aportaba todo, ¿entienden? Y después, cuando fui trabajando en profundidad y analizando, formulando los resultados de aprendizaje, ya ahí tuve que ir ajustándome. ¿Está? Sí, yo por ejemplo, tengo ya armadas unas rúbricas en función de las competencias que yo creí que podía servir mi materia. Bueno, ahora veo con lo que me aplican, lo que tengo que aplicar, es mucho menos de lo que yo puse ahí, así que voy a tener que revisar ahí también las rúbricas. Cualquier cosa, lo que vos ya tengas listo, vos me lo podés mandar y yo te voy diciendo, a lo mejor esto te va a servir, a lo mejor para cuando sean las tareas de la guía 3. No lo pierdan. En la guía 3 vamos a trabajar con rúbricas. Entonces, bueno. Pero antes de llegar a la rúbrica, hay que hacer mucho. No, sí, por supuesto. Yo definí, digamos, todas las partes del Confedi, lo que decía el libro rojo, claro, y de ahí saqué criterios. Claro. Digamos, los puse yo los criterios, digamos. Claro, hay una terna que no pueden estar separadas y tiene que ser coherente. Resultado de aprendizaje. Mediación pedagógica que implica el sistema de enseñanza que yo voy a trabajar y el sistema de evaluación. Entonces, cuando yo haga el sistema de evaluación, yo voy a fijar criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación tienen que estar ser coherente con lo que enseñé y con el resultado de aprendizaje que yo establecí. Entonces, la primera pata que hay que hacer es establecer bien el logro, por eso este enfoque es centrado en el estudiante. Yo parto de lo que quiero lograr en él. Entonces, una vez que lo tengo bien redactado, van a ver que establecer los criterios de evaluación para poder hacer los instrumentos, las rúbricas, por ejemplo, es una cosa en 2 minutos. Pero tengo que tener primero ese proceso, primero establecido los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje lo voy a poder hacer con todo por eso se pide en el punto número 1 y 2, el 1 y el 2 es primero tomar conciencia del aporte de los resultados de aprendizaje. El 2 es sacudir un poco la estructura de la asignatura y ajustarlo a este enfoque para poder escribir los resultados de aprendizaje.
Y la parte 3, escribirlos. Perdón. Sí, me ha faltado, digamos, base como para hacer esas cosas. Pero bueno, Bueno, para eso estamos acá. Están acá, ustedes acá para que cuando terminen el curso, yo pretendo, ahí los voy a perseguir y además ya generalmente yo veo que son la gente que ha asistido a lo mejor al primer encuentro, también hay muchas que la veo acá. Yo quiero que ustedes terminen el curso y logren a lo mejor no tan convencidos de la rúbrica que preparen, porque la construcción de la rúbrica es otro tema, que es un proceso. Yo el lunes empiezo a dictar una jornada de construcción de rúbrica bajo el enfoque por competencia. Y nada, la rúbrica es una cuestión que, bueno, yo lo que quiero que ustedes logren es que salgan con sus resultados de aprendizaje de la asignatura. Y que a partir de esos resultados de aprendizaje ustedes sepan cómo escribir los criterios de evaluación. Y ya ahí logré campañón. Ahí está, porque muchos me decían en lo que íbamos haciendo, que estaba bárbaro, que planteaban, por eso se les preguntaba en los cuestionarios, que estaba muy con el enfoque tradicional, entonces estaban esos cuestionarios y estaban y preguntado eso a propósito para ver si saltaba, que en realidad usted abría en el libro, en la teoría, buscaban más o menos donde estaba la frase que estaba indicada y marcaban, seleccionaban la opción correcta. Exacto. Se preparó para que saltara eso. ¿Sí? Sí, justamente yo pensaba, digo, está hecho a propósito para mostrar que así no tenemos que hablar. Para que en el foro salte aquel que me decía, al final, tanto enfoque por competencia, tanto saber hacer, tanto saber ser. Y es lo primero que se me ocurrió, pero digo, no voy a ser tan malo en poner eso, decir eso, y no, esperé a ver si alguien escribió algo y ahí... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo varios lo plantearon y yo a todos les traté, yo de leer los foros y yo traté de irle diciendo, bueno, esperen, no puede haber saber hacer o saber ser si yo no enseño primero con qué hacer. ¿Me entienden? O sea, ustedes para poder escribir los resultados de aprendizaje tienen que tomar conciencia de cuál es el aporte que hace, de cómo, del marco conceptual de que me va a brindar eso. O sea, yo podría haber hecho un cuestionario, todos esos aportes que estaban integrados, que ustedes lo marcaron, o la estructura. Yo puedo saberlo todo eso, pero si no la sé, ahí dale Silvana, no hay problema. Gracias por estar. Yo igual grabo Gracias. Grabo la reunión. Bárbara. Chao. Y nada, ahora hay que poner, y después el saber ser lo vamos a también trabajar en la última etapa, porque entre ustedes van a tener que, yo ya me adelanto en algunas actividades, cuando construyan algunos instrumentos, los van a compartir para que otro docente como les dije hoy, pásenle el resultado de aprendizaje a otro docente que esté afín con su asignatura, con su carrera. Entonces, para que, bueno, entonces ahí está también la cuestión del saber ser. Cuánto que hablo. No sé si alguien más quiere hacerme alguna pregunta, pero me parece que sí, dale. Sí, por favor. Hola. Gracias. Se me ocurre que la parte más difícil es precisamente esta última que me estabas comentando, lo que hace al saber ser.
cuando estamos hablando de valores, porque podemos intentar escribir algo. Ahora, a la hora de la evaluación, ¿desde qué lugar podemos evaluar si alguien sabe evaluar valores? Es realmente difícil. Claro, por eso hay que definir cuáles son los valores. Por eso hay que definir una de las cuestiones. Fíjate vos que yo voy a compartir la hojita donde yo puse el listado de los valores, ¿sí? Espérate que se me quedó. Ahí quiero salir. Ahí está. Eso estaba. Acá. Entonces, yo acá, por ejemplo, en el saber ser de que yo estoy en mi disciplina, por ejemplo, entre los valores, ¿sí? Respeto por el medio ambiente, responsabilidad con la organización y con uno mismo frente a una situación de planteamiento estratégico. O sea, en esos criterios de evaluación que yo voy a establecer, ¿sí? Voy a definir. Yo, por ejemplo, si hay un día que hago un trabajo de laboratorio, trabajando en equipo, en clase, con los celulares o con la computadora, de acuerdo, yo tengo que tener, ellos primero tienen que saber cuáles son todas las cuestiones de, que yo les estoy evaluando. Por ejemplo, responsabilidad con la organización y con uno mismo. O sea, si yo veo que un alumno, ellos tienen que cumplir, son un equipo y tienen que cumplir con realizar algo durante las 2 horas de clase, y hay un alumno que se la pasa yendo y viniendo del salón, o, bueno, eso tiene que estar, saber que se lo va a evaluar a esas actitudes. Por ejemplo, respecto de los plazos de finalización de una actividad. Respecto de los plazos, esperen que hice porque se me estaba terminando la batería de la computadora. Ahí está. Sí, ahí está. En entregar los trabajos, de entregar, de cumplir, si uno es responsable de la entrega de un informe, de la responsabilidad de que es un equipo, que él representa un equipo y que hay que entregarlo en tiempo y en forma. Depende de cada asignatura, eso que yo te digo, que a lo mejor hay más valores o menos, no más valores o menos valores, son de diferente, desde ya que vos podés también explicitar, cuando hablas de comunicación, estás hablando cómo se comunica con el docente o con sus compañeros, y ahí estás evaluando un saber ser también, ¿sí? La forma que lo hace. Entonces, eso es lo que tiene que el docente, eso es lo que más cuesta en la hora de definir dentro de esos resultados de aprendizaje. Yo por eso hice esos otros 2 resultados de aprendizaje transversales. Cuando yo armo después las rúbricas para esos resultados de aprendizaje, yo atiendo minuciosamente a esas cuestiones. Ahí no apunto tanto al conocer, sino apunto al actuar, por ejemplo, a la forma en que se comunica, a lo mejor en un foro, a la forma como se comunica en clase, a la forma en que
me presento un trabajo, por ejemplo, si estamos repitiendo hasta el cansancio, que tiene que ser en hoja A4, que no puede ser a mano alzada. Bueno, la primera vez a lo mejor lo puedo perdonar. La segunda vez ya lo evalúo. Pero eso forma parte, me parece a mí, que del saber ser. Saber que él tiene que, cuando entra a una fábrica a trabajar, va a tener que saber cumplir con ciertas pautas que le están planteando que haga de trabajo. O de poder trabajar. Ha habido veces que cuando he planteado trabajar en equipo me han dicho, no, yo con esa chica no trabajo. ¿Y desde cuándo? Cuando uno entra a trabajar en una fábrica va a decir, no, yo con esa persona no voy a trabajar. A mí me toca trabajar en una determinada sección, con un determinado grupo de personas. Puede ser que no las conozca, puede ser que sí las conozca. Si no las conozco, tengo que tratar de tener saberes para poderme relacionar con esa persona y poder trabajar en forma conjunta. No vamos a ser amigos, yo les digo. Nadie les dice que van a ser amigos, tienen que trabajar en forma conjunta. ¿Sí? Bueno, ese es un saber ser. Por lo menos son los que yo señalo que desde mi materia quiero ir formándolos. Los que hago más hincapié. Después a lo mejor habrá otra materia que se puede trabajar otro. Por eso les digo que la materia de tributación no es que todas las asignaturas trabajen todos la tributación a todas las competencias. Va a haber una materia que trabaje en alguna, otra va a trabajar en otra, lo importante es que todas trabajen en todo. Gracias. Juan Pablo, ¿cómo vamos con todo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, digamos, tratándome de acoplar, empecé un poco más tarde que el resto, estoy tratando, bueno, de escuchar y aprender de lo que ya estuvieron hablando, así que, bueno. Cualquier como cosa decía, estoy. bien, dale, gracias. Estaba escuchando Cualquier atentamente cosa. lo que planteaba Daniel y Carlos, porque, bueno, en nuestra realidad, digamos, lo que nos toca, partimos de un diseño curricular que está siendo Perfecto, analizado, perfecto, debatido, y bueno, pero ya tenemos un comienzo que nos vamos a agarrar de perfecto. eso. Partan de eso, Bien, partan de eso. Cuando bien, me entreguen la tarea, incluyan desde dónde partan. Pongan en contexto a su asignatura, ¿sí? bien, Pónganla en contexto, o sea, porque no es lo mismo un análisis matemático 2 de ingeniería metalúrgica que de ingeniería industrial. ujú, ¿Está? Entonces, cada uno ponga, y también de cada regional, más allá de que hay un único diseño curricular para toda la ingeniería mecánica, toda la ingeniería industrial, pero hay también cuestiones del contexto de la universidad que a lo mejor trabajan focalizando más en algún aspecto que en otro, de acuerdo a la región, de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo. ¿Está? bien, gracias. Lucía, perdón. Sí, Karina. Por empezar, creo que en este curso nunca dije que yo también doy análisis 2, pero bueno, en otras ingenierías. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer? ¿Viste? Nos juntamos. Dios los cría y el viento los amontona. No, lo que pasa es que yo nunca encuentro a alguien de análisis matemático 2. Y siempre, viste, es como que soy la oveja negra del área de matemáticas, y son todos específicos, viste. Bueno. Quizás por ahí, a mí también me ha pasado de no encontrarme con muchos otros de análisis 2, pero bueno, esta vez nos juntamos. Te van a servir analizar esos resultados de aprendizaje que yo planteo,
esa estructura vos podés tomar completamente diferente, nada que ver. Yo es una propuesta que hice de que pueden ser más, pueden ser menos, pero nada. Yo me No estaba es... basando, porque ya empecé a trabajarlo, a la actividad, y me estaba basando en lo que se charló el año pasado cuando nos juntamos los docentes titulares de Análisis 2, que habíamos hecho un Zoom en su momento para definir objetivos, a qué competencias más o menos íbamos aportando, y bueno, yo estuve integrando esa comisioncita. Entonces es como que me estaba basando en lo que se había pautado, si bien en ese momento no se pedían resultados de aprendizaje, ya habíamos hecho una breve aproximación. Me estaba basando en eso porque por ahí tenían las miradas de muchas regionales. Creo que En yo base a también eso. estuve parte en esa, que estuvimos en forma de, por WhatsApp, estuvimos Sí, tal cual. aportando, ¿sí? Mira, Yo también estaba no en te había ese encontrado, grupo. me fijé hoy si Estaban, estabas y no te había encontrado. Pero bueno, estábamos en ese, y fue el en año ese me pasado estaba, eso. el año pasado, tal cual, tal cual. Pero terminó de cerrarse allá por febrero, una cosa así. Pero más allá de eso, si bien obviamente me queda bastante más claro cuál es la idea del planteo de la actividad, mi pregunta puntual es, de esos tres bloques, el de fundamentar el por qué sirve el usar resultados de aprendizaje o plantearlos al menos, el de definir los resultados de aprendizaje con esto de que uno analiza contenidos, las agrupa y todo esto, y el último punto, al menos de la actividad, después se seguirá trabajando, pero es definir los resultados de aprendizaje. ¿Hace falta que pongamos las idas y vueltas en el texto que te mandemos? Porque digo, por ahí uno a esto le hace una elucubración grande. Como la actividad lo menciona, mi pregunta es, ¿ponemos y te mandamos todo o vamos poniendo lo que más o menos va quedando definido? Porque me parece de locos que leas todo eso, digo. Yo no tengo problema. Ustedes, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan? Lo que ustedes consideran que es lo que les puede servir después para su facultad, lo que les puede llegar a pedir en su facultad concreto. Poder inclusive no poner parte 1, parte 2, parte 3, sino hacer todo de una forma, una cuestión conjunta en donde vos me fundamentás que reconoce, esa es la parte teórica, ¿me entendés? Como decir, bueno, yo comparto. Hay mucha gente que, yo trabajo con resultado de aprendizaje desde el 2014. En el 2014 apareció el tema competencias, ¿sí? Ya la Facultad Regional Tucumán ya estaba avanzadísimo, terrible, sobre el enfoque por competencia en 2014, te estoy hablando. Que yo fui a hacer, que me mandaron de acá de la facultad a Buenos Aires a hacer un taller. A partir de ahí empecé a trabajar el tema competencias. A partir de ahí empezó a aparecer el tema resultados de aprendizaje, ¿sí? Y, bueno, continué. Y, bueno, ¿qué pasa? Hay mucha gente que yo como he capacitado acá en la facultad, desde hace varios años en este tema, hay mucha gente que es reacia a esta cuestión. Es como que una moda más, habla de lo mismo, pero con otras palabras, no. Por eso les quise, lo primero que yo señalé, la diferencia entre objetivo y resultado de aprendizaje. ¿Está? Entonces, si yo reconozco el aporte que tiene los resultados de aprendizaje a lo que yo construya después en mi asignatura para poder enseñar bajo este enfoque, ahí yo, si me doy cuenta de realmente el importe, ahí tengo la fundamentación, ahí tengo el decir. Y después es lo práctico. El punto 2 y el punto 3 es lo práctico. Sacudo un poco mi materia, la ubico en contexto de acuerdo a resolución ministerial, diseño curricular,
ACBEI, el libro rojo, lo que ustedes tengan en su facultad. Lo ubico en contexto. Hay una actividad reservada, tiene que haber, porque hay tan definida, ¿se acuerdan que en los diseños curriculares antes se hablaba de incumbencia y ahora se habla de actividades reservadas? Bueno, tiene que haber una actividad reservada. Se redacte como diseñar proyecto o diseño de proyecto, es lo mismo. Un documento lo redacta de una manera, otro documento lo redacta, pero los dos dicen lo mismo. ¿Está? Entonces, toman eso, escriben todo lo que ustedes están sacando que les sirve para su materia y después me redactan los resultados de aprendizaje. Si quieren decirme, fundamentarme, porque a vos sirve el ejercicio de decir, yo formulo este resultado por esta razón, este otro por esta razón. Háganse como una autoevaluación. ¿Por qué formulé estos resultados de aprendizaje? ¿Vieron como yo recién les dije de esos 5 resultados de aprendizaje? ¿Por qué hice 5, 3 que son a lo largo del año y 2 que son transversales? Yo tengo una razón por la cual los establecí de esa manera. Ustedes escriban todo lo que quieran, yo no tengo problema en leer. Listo, muy bien, gracias, gracias. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra preguntita. Rodolfo. No lo escuchamos. Está silenciado, Rodolfo. La costumbre de estar siempre silenciado. Buenas tardes. No, le comentaba cuando arrancamos, voy a ser muy breve porque a las 16:30 tengo clase, así que queda Yo poquito. tengo reunión en la facultad, o sea que tengo que salir Pero volando de acá. está sí, muy interesante y sí, es una nueva forma de enseñar, de aprender, de evaluar, una nueva forma de relación con el estudiante mismo. A lo mejor nos va a costar mucho como docente corrernos de ese lugar y centrar digamos así, la importancia en el estudiante. Creo que es más una cuestión actitudinal que de formación. Sí, lo único Lo que que dice Rodolfo. le voy a pedir, por favor, delante de todo, no sé si usted tiene un correo, un mail personal, lo pone, para poder comunicarme fuera del curso, para poder continuar. En la presentación, se lo pongo al final, en la última Bueno, diapositiva está. Bien, y sí comparto lo mismo que dijo Pablo y Daniel, que la carrera de electromecánica, si bien yo doy en varias, pero voy a hacer digamos, la asignatura de la carrera, es como que ya han bajado líneas para el nuevo diseño curricular, como dice Daniel, si bien no está ya 100%, pero en el caso de mi materia tenemos los descriptores, digamos, las competencias específicas, las genéricas, y del libro rojo también especificado, que es lo que, entonces como que hay un camino previo en el cual lo voy a tomar. Perfecto, Eso. Perfecto. Pero es necesario para poder establecer los resultados de aprendizaje que ustedes se pongan en contacto con eso previamente. Porque no pueden partir de la nada, de redactar porque no hay la coherencia interna que tiene que haber entre todo lo que esté establecido, planteado. ¿Está? María Laura, ¿alguna preguntita? No. Bueno. No, hola. todo bien, oyendo. Estuve averiguando por ahora, pero bueno, por ahora, digamos, estoy tratando de acumular información y avanzar. Dale, perfecto. Ustedes, yo ahí en la última diapositiva de la presentación, les dejo mi mail, mi correo electrónico. Ustedes no duden en mandarme todos los borradores que tengan.
¿Por qué? Porque yo lo que yo quiero es que ustedes terminen el curso y digan, bueno, el curso me brindó la posibilidad de poder definir algo que voy a usar en mi materia. No sé si este año o el año que viene, no es seguir a lo mejor acumulando cosas que no sé, para el saber hacer, ¿para qué la voy a...? ¿Me entienden? Ahora empezamos en concreto para tal cosa, con la intención de que ustedes después lo usen en sus planificaciones. Fíjense cómo ahí hay un resultado de aprendizaje. ¿Ah? Bueno, gente, me voy yo también. ¿Tá? Nos vamos todos que tenemos clases o reuniones. Un gusto. Yo ahora termino de grabar esto y subo todo al aula. Una Gracias por última estar. consulta. Una última ¿Sí? consulta. Sí. ¿Puede haber una prórroga de entregar antes del 17 porque tenga un montón de otros compromisos y no creo que Ahí llegue? está. Sí, después, ¿saben qué? ¿Me entienden? Yo puse, al principio dije, la fecha como para que ustedes se organicen, la puse el 17. Pero si no terminan el 17, bueno, después van a poder. Lo que pasa es que hay una cuestión de que se abre otra semana y que se van sumando cosas. Sí, yo, por Por ejemplo, eso el están 18 puestas fechas. 18 que tenemos el tema del censo, me iba a aprovechar Bueno. a terminar. Ah, tenés razón. Lo voy a cambiar Sí. ya al 19. Cambiar la tesina mejor. La voy a pasar al 19. Tenés razón, Daniel, tenés razón. ¿Está? La voy a pasar al 19. Lo que pasa es que lo puse Sí, ya 6 días empieza porque ese día se otra abre semana. la otra. Sí, ya se abre la otra, sí. Claro, Sí, sí, se abre sí, la sí. otra. Y es una, viste, como para que no se les haga tanto lío, pero lo voy a pasar a. Bueno, un gusto entonces. Un Bueno, gusto que hayan gracias. estado. Gracias. Chao, Chao. hasta luego.